abuela Zulma era muy compinche conmigo. Me contaba muchas anécdotas, sobre todo de cuando era chica, de antes de conocer al abuelo. Pero un día me contó algo distinto, algo especial. Estábamos hablando de cine, de teatro. Yo le contaba mi pasión por la actuación. Le preguntaba por actrices famosas de su época, por los radioteatros. Y de pronto, tomándome de la mano, y no sé, de una forma diferente a lo demás, pausada, me dijo que su pasión había sido siempre la danza, pero que su padre no la dejó, porque mostraría las piernas, y eso no estaba bien para una mujer decente. Su madre lo supo, pero no iba a contradecir a su marido. Y entonces bailaba a escondidas, principalmente en la casa de una amiga del colegio, cuando se juntaban a estudiar. Me dijo su nombre, pero no lo recuerdo. Sin música, claro, para que nadie se diera cuenta. El tiempo pasó, formó una familia. No sé quién más lo sabe. Quizás yo sea la única. Me pregunto si habrá seguido bailando a escondidas. ¿Cómo se puede dejar a un lado una pasión tan fuerte toda una vida? Hace unos días tuve una conversación distinta con mi mamá. De hecho, estaba hasta un poco nerviosa, incómoda, diría, como si yo pudiera reaccionar mal o algo así. Resulta que su mamá, mi abuelita Rita, unos días antes de morir, le contó que tenía una amiga del colegio con la que se juntaba a estudiar y que hasta no hace mucho cerraba los ojos para recordarla bailando. Creo que era ballet, porque dice que ahí mismo, en la cama internada, le hizo un gesto con la mano como de danza clásica. Pero eso no es todo. Le confesó que había estado perdidamente enamorada de su amiga Zulma. Así se llamaba. Y que nunca se animó a decirle ni a ella ni a nadie. Por miedo, porque no sería aceptado. La vida siguió, la familia se mudó a Buenos Aires, se recibió de obstetra y nunca más supo nada de ella. Me sorprendió, pero no reaccioné mal. Más que nada me angustió. ¿Cómo se puede callar un amor tan intenso? No le dije nada a mi mamá. Solo nos abrazamos. Un domingo, en casa de mis viejos, después de almorzar, nos pusimos a jugar en familia uno de esos de preguntas y respuestas, bien de domingo a la tarde. Bueno, a mi mamá le tocó que dijera una anécdota del colegio. Y ella nos contó que en la primaria, en la escuela normal, bueno, ella fue a la escuela normal 1 de La Plata, porque en ese momento vivían ahí, tenía una maestra, la señorita Rosa, que un día, así de golpe, apareció maquillada, pero muy maquillada, cosa que nunca hacía, contaba mamá.
Y que cuando se daba vuelta todos le decían, tiene novio, tiene novio. Y así por varios días. Ahora que lo pienso, era una pavada, pero nos reíamos tanto, decía. De repente, mi hermano, como infiriendo algo, le dice, ¿nunca se maquillaba y aparece así por varios días? ¿No te parece raro? Como si de golpe comprendiera, mamá le cambia la cara. Y luego a todos nosotros con ella. Era otra época. Eran chicas. Pero pienso que incluso hoy, a veces tenemos tantas ganas que las cosas sean de cierta manera que aunque las tengamos frente a nosotros, no las vemos, ¿no? Días atrás, en una reunión familiar, estaba mi abuela con mi mamá y yo charlaba con mi abuelo de cómo se habían conocido y ese tipo de cosas. Y aproveché para preguntarle algo que siempre quise saber. ¿Por qué mi abuela Betty había dejado tan pronto la docencia? Porque cada vez que hablábamos de ella como maestra, cambiaba de tema. Te cuento si me prometés que no vas a hablar de esto con ella porque se pone muy mal, me dice mi abuelo. Sí, claro, le digo, te lo prometo. Y me contó. Mi abuela nunca quiso volver a La Plata y evitaba hablar de su época de maestra hasta que hace unos años él le preguntó. Entre vergüenza, llanto y con la condición de que nunca más hablaran de eso, ella le confesó que había sido golpeada y abusada por el padre de una alumna a la que le había puesto una baja nota. Que la siguió hasta la casa sin que se diera cuenta y se metió en medio del palier en pleno día y después no quiso ni seguir y tampoco hizo falta. Nadie se enteró. Ni la denuncia hizo. Porque no pasaría nada, porque la avergonzaría. Yo que pensaba que mi abuelo se la había traído a Buenos Aires. ¿Cómo se puede vivir con miedo tanto tiempo como para ni siquiera poder hablar del tema décadas después? Desde entonces la miro con otros ojos a mi abuela Betty. Nosotros le decimos Betty, pero se llama Rosa. Hace poco mi mamá me regaló esta bailarina, que tiene su historia. No sé si porque es antigua, pero me gusta. No sé. El cuento es que no la compró mi mamá, sino que se la regaló su mamá, mi abuela Norma. Resulta que esta señorita estaba en el consultorio de la obstetra a la que iba mi abuela cuando estaba embarazada de mamá. Y cada vez que iba mi abuelita le decía, ¡ay, qué linda que es esa bailarina! ¡Qué bonita que es esa bailarina! Y de tanto decirle durante esos meses, cuando nació la beba, la doctora se la regaló. Cuando se la da, la abuela nota acá en la base que había una firma o algo así, que ahora está muy borroneada. Se la mostró. Le contó que la tenía de su juventud, que se la había regalado una amiga de ella
que iba al colegio que amaba la danza, pero que con ellas, o sea, con mi abuela y la beba, iba a estar en mejores manos. Y bueno, esa es la dedicatoria. Ni mi mamá ni yo somos bailarinas, pero la doctora no se equivocó. Porque acá está, después de tantos años, cuidada, aún bailando. Por eso me gusta también. Por su recorrido, por las manos en las que estuvo. Como si conservara un poquito de cada alma de esas personas. A las mujeres de antes, a veces conectadas sin saberlo, vinculadas por lugares, por tiempos, por historias. Por desprotección, por ausencias, miedos, prejuicios, mandatos, abusos, violencia. Por incomunicación, pasiones interrumpidas, sueños incumplidos, amores inconfesables. Les decimos: Gracias. 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 Porque por ustedes, las que estamos ahora sabemos lo que queremos y lo que no queremos, lo que está bien y lo que no permitiremos más. Y decimos las que estamos ahora porque faltan muchas. Y no estamos todas las que tendríamos que estar. Y ahora, seguramente más conectadas que antes, más informadas, más comunicadas. Sin embargo, nos preguntamos: ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor?